Muy buenos días de nuevo. Hoy empezamos el episodio 4 y esa vez seguimos Sandra y yo porque nuestra compañera no puede acompañarnos. El episodio de hoy, Sandra, es un tema bastante desconocido, ¿vale? Un tema que no ofrece mucha información en la Biblia, pero que sin embargo también tenemos muchas enseñanzas de ello. Y se trata de la adolescencia de Jesús, ¿no? Entonces, ¿qué sabemos de la adolescencia? La adolescencia es un periodo un poco de confusión, un poco de transición, ¿no? Para los jóvenes y también solemos asociarlo con la rebeldía, ¿verdad? Y Jesús, aunque parezca que no, también fue un niño adolescente en el que pasaron cosas. Pese a ello, no pecó. Eso es muy importante porque hoy en día la adolescencia es un periodo muy difícil, como sabemos todos, pero Jesús no pecó y podemos aprender muchísimo de él, ¿no? Así que, ¿qué podríamos aprender de la adolescencia de Jesús? Pues al igual volvemos a nuestra fuente, la Biblia, y vamos a extraer pues pequeños textos bíblicos en los cuales pues iremos ampliando más la información, como en la conducción del niño, el deseo de todas las gentes. Hay otros libros también que hacen una ampliación de esta información. Y bueno, la verdad es que lo primero que podríamos recalcar es lo que sale en el texto de Lucas, capítulo 2, versículo 41, que dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, Jesús, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acababa la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre. Pensando que entraba entre la compañía, anduvieron durante un día y lo buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jesús buscándolo. Claro, ves esta parte y ya te quedas como... Pero es que Jesús no está con sus padres, porque tiene 12 años. Tuvo que ser un momento durísimo para sus padres no estar buscándolo. O sea, casi ya estaban de camino de regreso y se dan cuenta que el niño no está. ¿Dónde se ha metido este niño? O sea, qué momento tan difícil. Sí, totalmente. Además, te invade la preocupación, el enojo, porque dicen, madre mía, o sea, yo particularmente como hermana mayor, te enfada porque dices, a ver, se supone que el niño debería estar aquí a mi lado. ¿No? Y también te entra culpa de ¿qué he hecho mal? O sea, ¿en qué momento se me ha ido? Me he despistado, ¿verdad? O sea, es que también tienes, aparte del enfado, la preocupación, te entra como una culpa de, ay, Dios mío, ¿en qué momento se me ha ido? Claro, vas como con fases, ¿no? Por fases ahí. Pero es que también cabe recalcar que María ya tenía una triple o cuarta preocupación porque era Jesús, el Cierto, Mesías, el totalmente. O sea, es como Salvador. que le han dado la responsabilidad de cuidar al Hijo de Dios. O sea, yo me imagino a la pobre María en ese momento, ¿no? ¿Cómo se te puede escapar el Hijo de Dios de María? Hello. Pero es verdad que el niño, ¿dónde estaba este niño? Exacto, ahí la pregunta, ¿dónde está? Pues si vamos al texto, en el capítulo 2, versículo 46 dice, aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles, y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron se sorprendieron. Su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando con angustia. Ay, la pobre. Es que me imagino, han sido muchos días, ¿no? Y Jesús ante esto le responde, ¿no? Que, tipo, no os preocupéis, ¿cómo os preocupáis? ¿Acaso no sabéis que en los asuntos de mi Padre me es necesario estar? ¿No? Y otra cosa que estabas mencionando en la Biblia, que Jesús estaba enseñando como con mucha autoridad, conocimiento, y sabemos que Jesús no recibió aprendizaje de los escribas ni los fariseos. La gente alucinaba, se sorprendía mucho de este niño, cómo sabe tanto, todas estas cosas, cómo las ha aprendido, ¿verdad? Claro, es que, a ver, muchos niños pues eran llevados, ¿no?, a las escuelas de los escribas para que aprendan la ley. Y también, como nosotros aquí en las escuelas, ¿no?, nos enseñan las cosas, vamos adoptando los pensamientos de los maestros, pero ese niño al cual no lo habían detectado, como que se les pasó, ¿no? Digamos, de repente nunca la han visto
y habla así con tanta autoridad, con tanta claridad, porque Jesús, es verdad que podrían decir, no, es que es un ignorante porque es que no sabe, pero es que Jesús sí que había sido instruido en casa, sí que tenía el conocimiento y claro, al no tener toda la información procesada, directamente pudo decirla desde la propia escritura, ¿no? Sin ser tratada de los antiguos testamentos. Y claro, esto sorprendió a la gente porque, madre mía, un niño con 12 añitos que te diga las cosas así, esto es así, como cuando tu hijo te dice, pues no, eso está mal, y te quedas como, ¿cómo? Es que es un momento de, a veces mi sobrina me ha corregido que me quedo como, ¿pero tú cuántos años tienes? Exacto, tal cual. Literal, ¿no? Y es muy importante lo que estás diciendo. Cuando has mencionado de información sin procesar, ¿no? Recordamos que es porque él recibió directamente ese aprendizaje de las escrituras, no porque le hubieran enseñado los fariseos, o sea, no estaba manipulado de ninguna manera, entonces pudo ser como muy puro, ¿no? Y también tenía el Espíritu Santo que trabajaba para ese niño, porque era el Hijo de Dios, ¿no? Aprendemos y sabemos de eso. Y claro, cuando él le responde eso a su madre se queda como, ok, porque le dice, ¿no sabes que en los asuntos de mi padre me es necesario estar? Y la madre en ese momento se queda como pensativa mirándole, y es verdad que Jesús ya empezaba como a tomar las riendas de lo que iba a ser su ministerio. En ese momento es como cuando el heredero de algo empieza a preocuparse por los asuntos, ¿no? de la herencia de su padre. Me encanta eso. La verdad es que, primeramente, o sea, cuando llegan sus padres y ven esa escena, ¿no? De Jesús ahí hablando con los... Lo primero que podrías decir, a ver, este niño, ¿qué estaba haciendo, no? Lo mismo está molestando a la gente. Pero que todos le estuvieran oyendo con atención y tú ahí preocupada y diciendo, este niño por fin lo he encontrado, y que de repente el niño te diga, pero ¿por qué estás preocupada? Sí. Y todo el mundo, ¿cómo que por qué? Llevo que 3 han pasado días. 4 días casi. Tres, ¿no? Eso es. Qué bueno. O sea, y claro, y de repente te diga como, pero no sabes, es como... ¿Perdona? ¿Sabes? Sí. ¿Cómo? Sí. Y claro, ¿Cómo ahí... lo procesas, eh? Sí, es que como que le está dando una lección, ¿no? Como diciendo, mamá, acuérdate cuál es mi meta. Como diciendo, parece que te has olvidado que yo realmente tengo a mi verdadero padre y estoy aquí por algo, ¿no? Exacto. No, y eso es muy importante, un adolescente que sabe lo que hay que hacer, ¿no? Eso es. Que tiene claro cuál es su misión, cuál es su papel. Es importante, todas las personas tenemos un papel. Desde pequeñitos, todos los niños tienen... Es importante darles, de hecho, como tareas en casita para que ellos vayan cogiendo esa responsabilidad poquito a poquito. Entonces Jesús a esa edad ya iba tomando responsabilidad de lo que iba a ser su ministerio. Eso es muy importante, ¿no? Los jóvenes tienen que saber lo que tienen que hacer en cada momento y ponerse manos a la obra. Sí, la verdad es que sin una meta en esta vida, no. De hecho, leí en El Deseo de todas las gentes que fue Dios el que te puso el propósito de no conformarte, de siempre alcanzar algo más. Y claro, tú, no sé si te ha pasado, por ejemplo, en los estudios tú quieres sacar la mejor nota, ¿no? Y como cuando no te lo sacas es como... ¡ih! Pero también en tu día a día, ¿no? O sea, mejorarse uno a sí mismo constantemente es algo que nosotros debemos de inculcar a los niños y de, tú puedes hacer algo más. Tú, aunque seas pequeñito, aunque seas chiquitito de 3 años, tú puedes hacerlo. No le cortes, digamos, las alas de no poderse poner manos a la obra, porque ellos tienen la capacidad, ellos lo pueden hacer. Si tú desde pequeño les vas indicando el camino, ellos lo harán y lo harán, vamos, con creces de buena gana, bien hecho. Y los adolescentes a veces caemos en que no, son muy jóvenes, no tienen la madurez, no sé qué, pero esto es un error, porque ellos, de verdad, que si tú le das oportunidad, ellos te llegan a sorprender. Exacto, y también el hecho de no exigirles mucho por pensar que no están lo suficiente maduros. Es verdad que mentalmente no tienen la madurez de las personas adultas, pero ya tienen la madurez de su edad, ¿vale? Entonces hay que encargarles cositas, hay que como hacerles el support, hay que como darles ese coraje de sí, tú puedes, haz eso. Por más pequeño que nos parezca a nosotros, para ellos es un reto y ver que son
necesitados o como que ellos también tienen parte que aportar en el todo. Eso es muy importante, o sea, ¿no? Y claro, vamos a pasar a el regreso a Nazaret. En ese momento, vale, su madre ya la ha visto y ha entendido que, ok, ese niño está ocupado en los asuntos de su padre. Pero, ¿qué es lo que nos dice Lucas 2:51? Dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. O sea, es muy importante ese versículo porque los adolescentes hoy en día, ¿qué es lo que pasa con los padres? Que hemos como asumido que el periodo de la adolescencia es como tan complicado que padres e hijos tenemos que estar como reñidos, ¿no? Porque los hijos no hacen caso de las instrucciones de sus padres. Pese a que Jesús tenía que estar en el templo y ya estuvo, ¿no? En ese momento él guarda su misión, silencio, y sigue a sus padres y se sujeta a las órdenes e instrucciones de sus padres. Eso me parece muy importante. O sea, hay niños que hoy en día su madre le dice A y él responde Z. Le da exactamente igual. Eso no es lo que Jesús hizo en su adolescencia, ¿no? Me parece muy importante marcarlo. Es que yo creo que de aquí podemos extraer muchas enseñanzas. Una de ellas es que Jesús sabía cuál era su misión, sabía que tenía que cumplir por lo que había venido y digamos que, vale, sí, tengo que obedecer a mi Padre Celestial con las indicaciones que me ha dado, pero también tengo mi madre humana. Y el amor que tengo por ella le lleva a tomar una serie de decisiones y en este caso dijo, bueno, mira, vale, me he ocupado de los asuntos de mi padre, pero también voy a ir a obedecer a mis padres. Es decir, no tiene por qué haber una confrontación entre lo espiritual y el familiar. Y a veces es verdad que va a haber problemas, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Porque es verdad que lamentablemente no crecimos o crecemos en una casa que no haya problemas. Lamentablemente hay muchos problemas y a veces quizá nuestros padres pues tienen unas formas de estar en la vida y los hijos hemos aprendido otra forma y podemos incluso decir, no papá, lo que estás haciendo no está bien. Pero ahí dentro del amor, yo creo que si todo lo hablamos con amor, las cosas se pueden provocar cambios favorables. Pero si vamos con la rebeldía, no. Y en este caso, Jesús demostró amor. Amor por sus padres porque seguramente vio la preocupación de ellos. Y bueno, como dices, fue una persona obediente y fue con sus padres. Eso es muy importante, es bastante importante, sobre todo en el periodo de la adolescencia, cuán importante es. De verdad, yo conozco madres que lo pasan mal cuando sus niños están entre los 12 y los 14, que de verdad, si tan solo escucháramos o leyéramos y conociéramos cómo Jesús ha andado y tuviéramos claro que tenemos que imitarle, porque es todo lo que tenemos que imitar para que nos vaya bien, para que seamos personas de bien, de verdad, podríamos como obtener mejores resultados, ¿no? Tanto en ese periodo como en la infancia, como en la vida adulta también, porque Jesús ha sido un modelo perfecto, de perfección. Y es verdad que sabemos que no nació en una casa rica ni nada, o sea, es un ejemplo perfecto de cómo hay que hacer las cosas, ¿no? Tú puedes decir, no, imagínate que Jesús hubiera venido en todo lo alto. Es que los pobres, ¿con quién se van a comparar? ¿A quién van a imitar? ¿No? Me encanta porque Jesús tiene enseñanzas para todos, ¿no? Y un verso que también hay que mencionar para ese periodo, ¿no? Es Lucas 2:52, donde nos resumen la adolescencia y su juventud con unas palabras. Nos dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Eso es bastante importante, porque Jesús, después de volver a Nazaret con sus padres, de ahí hasta que empieza su ministerio, es un periodo donde la gente no tiene conocimiento, no sabe qué estaba haciendo. Uh-huh. Pero es verdad que la Biblia y también otros escritos que hemos mencionado antes nos muestra que en ese momento Jesús vuelve y se pone a trabajar con su padre. Vuelve a las tareas del hogar, colabora, es un niño que colabora, que trabaja, que obedece a su mamá. O sea, es como que me gusta, es un niño normal y corriente, ¿no? Vuelve a sus tareas, hace lo suyo y eso me gusta porque la gente se piensa que no, Jesús nació,
lo que conocemos en la vida. Nació y de repente, pum, murió. Exacto. No. Trabajó, se fue, aprendió, habló, rió con los demás, jugó, hizo cosas, ¿verdad? Exacto. Sí, la verdad es que sí, o sea, sabemos que Jesús es nuestro mayor ejemplo, ¿no? Pero esos, digamos, esos huecos a veces nos pueden llegar a confundir, ¿no? Y decir, no, es que Jesús no vivió esta prueba. Pero la verdad es que fue tendado y en muchos aspectos, muchos de ellos familiares a los nuestros. Y la verdad es que él trabajaba. Jesús era carpintero. Y de hecho en otros pasajes de la Biblia nos lo menciona, que él sí que hacía y de hecho era muy bueno. Era muy bueno, era muy conocido. Y esto es súper importante porque él no estaba con las manos quietas. Porque podría haber dicho, mira, yo tengo una misión, mi misión es importante, así que yo no tengo que colaborar en casa. Que algún adolescente nos puede decir eso, ¿no? O sea, yo tengo la misión de estudiar, así que no me digas que lave los platos porque no. Pero Jesús sí colaboraba en casa, estaba con su familia, aunque no era quizá a veces las mejores situaciones, pero él trabajaba. Y de hecho, en uno de los momentos que a mí me gustó en el estado de todas las gentes, por ejemplo, que menciona, es que él trabajaba con alegría, ¿no? Hay un texto bíblico que también nos dice que todo lo que hagamos sea para Dios. Y él lo demostraba, él trabajaba y lo hacía con alegría, lo hacía lo mejor posible y cuando la gente se sentía cansada, pues él cantaba salmos, por ejemplo, y la gente se alegraba. Cuando le oía cantar, se alegraba. Es que es bastante importante, ¿no? Porque es un ejemplo de trabajar con amor. El trabajo dignifica al hombre. O sea, Dios no nos ha puesto en esa tierra para estar ociosos. Dice, es que la ociosidad, de hecho, es pecado, es la puerta para que tú tengas espacio para pensar en todo lo que tú no tienes que hacer. Es importante que tus manos estén ocupadas, que trabajes en la obra, en lo que sea, todo bueno para contigo y para con Dios y para con los demás, ¿no? Y una cosa también que menciona el libro del deseado de todas las gentes es que Jesús, a pesar de su divinidad, no utilizó su divinidad para los momentos de cansancio. O sea, como diciendo, tengo que mover esto de aquí para allá, uy, yo soy Jesús, voy a estar yo haciendo eso. Venga, muévete de aquí para allá. No, él lo movía y daba un ejemplo a la gente que estaba con él. Porque imagínate, ¿qué clase de ejemplo hubiera dado Dios, Jesús, de haber hecho esas cosas? O sea, los que no tenemos poder, ¿dónde vamos a quitar ese ejemplo? Y vamos a decir, no, si el mismo Jesús, es que, ¿qué hacía? No lo hacía con sus manos, ¿no? Al contrario, Jesús fue como demasiado humano y pasó por todas las cosas que pasamos todos nosotros. O sea, el trabajo lo hacía, cantaba, hacía todas las cosas, o sea, alegraba a la gente que estaba a su lado. Era un ejemplo muy bueno, me encantó eso, ¿no? Que no usaba su poder para aliviar el cansancio, aliviar las cargas, ni nada de eso. Trabajaba. Sí, la verdad es que Jesús nos demuestra a lo largo de los años que entendió cuál era su misión. Porque podría haber usado la divinidad para su propio beneficio, pero en ningún momento lo hace. O sea, realmente Jesús fue humano y hacía las cosas como nosotros. Y de hecho, nosotros podemos llegar a pensar de, no, lo tuvo más fácil, porque él sabía lo que tenía que hacer y ya. Y no fue así. Es verdad que él tenía claro cuál era su misión. Pero, por ejemplo, en el día a día también tenía problemas familiares. Sí. Por ejemplo, si vamos al texto de Juan 7:5, pues habla una sencilla frase que te dice, ni aun sus hermanos creían en él. Esto no se da así porque de repente dices, no le creo. Es algo que has tenido que ver durante mucho tiempo para que tus hermanos tengan un comportamiento así tan drástico, ¿no? Y es súper feo sentir en tu propia familia rechazo. Y en la adolescencia, que es cuando estás empezando a, digamos, a madurar el carácter, tienes la alteración hormonal, te sientes pues acomplejado, ¿no? por los problemas. No sé si Jesús tuvo granitos, pero imagínate granitos, pues los olores o los cambios. Y de repente que en lugar de buscar ese calor familiar para que te ayude a superar esos momentos,
sientas que tus hermanos te están rechazando, pues debe ser muy duro. Y es verdad que también, esto ya sería un poco otro tema, pero eran medios hermanos, entonces sentirte ahí tú solo, ahí diciendo mamá, pero es que no vas a recurrir siempre a tu madre, recurrir siempre a Dios y contarle estos pesares. Nosotros, por ejemplo, en nuestra edad, que todavía nos estamos madurando, sentir esto, no sé, debió de ser súper duro, muy La duro. verdad es que sí, porque o sea, la Biblia menciona que son sus hermanos mayores. Eso es muy... O sea, tú te pones en la situación, eso es, es como bullying, ¿no? Te hacen bullying Exacto, en bullying en casa. casa. Y no era uno, o sea, eran varios, o sea, mayores que tú. Y el hecho era porque Jesús hacía las cosas de una forma tan diferente, como que se notaba... ¿Sabes cuando una persona hace las cosas diferentes a ti, pero que tú te sientes acomplejado por su forma de actuar, porque tiene una luz que tú dices, o sea, ¿de qué vas? Parece que se cree mejor que nosotros, ¿no? Y en el fondo era un poco de envidia, yo creo. Y es lo que le pasaba a sus hermanos con él, porque la forma en la que nos cuenta la Biblia y el libro del deseado, de cómo era Jesús y de cómo hacía las cosas, es que no pasaba desapercibido. Tenía una piedad, una forma tan pura que tú dices, sí, sé dónde aprendió esas cosas. O sea, ¿quién se cree para actuar así? Pero es como que él al hacer las cosas te acusa, a ti tú te sientes acosado como... Y no lo hacía por eso, él simplemente reflejaba lo que realmente era la palabra de Dios, cómo había que actuar con el prójimo. Y por eso es que sus hermanos como que le tenían como una tiria ahí, ¿no? Y es verdad que, bueno, a pesar de todo eso nos muestran que él no pecó, nunca les dijo malas palabras, nunca nada, o sea, él asumía su condición, o sea, era un niño muy pasivo, era un niño muy pasivo. Sí, de hecho, es verdad que era un niño pasivo, pero también era firme. Cuando tenía que poner las cosas claras, las dejaba claras. Y la verdad es que lo que has comentado de que podía generar envidia o diferente opinión sobre él, me hace recordar la historia de Moisés, ¿no? Cuando Moisés sube a la montaña, habla con Dios y baja y tiene la cara iluminada y él no iba con, mírame la cara, ¿no? Sino que los demás le veían y le decían, oye, tápate porque no... Sí, le tenía miedo, daba Claro. miedo. Y decían, no, es que... Pero también sentían, como bien dijiste, lo de el pecado que ellos habían cometido, ¿no? Decía, o sea, ¿cómo Moisés va ahí a hablar con Dios? Y yo creo que Jesús tendría que tener esa luz que emanaba de él, porque es verdad que toda la gente que interactuaba con él se sentía bien, pero su familia no. Es triste, duro, pero esto quizá nos pueda motivar a los adolescentes que quizá están empezando a estudiar de la Biblia y no se sienten cómodos o quizá no sienten que en su familia son bien recibidos por este cambio, que puedan sentirse así apartados, ¿no? Y con dolor en la mente y en el alma, que tus propios seres queridos no te puedan aceptar. Pero, mira, no te digo que te conformes, pero te digo que quizá conforme vas aprendiendo de Jesús, vas viendo que Él te puede ser tu ejemplo, también puede ser tu apoyo para poder poco a poco pues lidiar con la situación. Y por supuesto orar para que las cosas siempre mejoren en casa. Amén. Y claro, entonces de la adolescencia de Jesús hemos aprendido varias cositas, ¿no? Los jóvenes tienen que mantenerse ocupados en su misión, tienen que ir haciendo las tareas que se les han encomendado conforme a su edad. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Tienen que estar sujetos a sus padres, tienen que obedecerles, o sea, intentar en la medida de lo posible no reñir con mamá, no reñir con papá, porque estamos de acuerdo en que ellos quieren lo mejor para nosotros, ¿verdad? Y por último, es que los jóvenes, o sea, tienen que mantenerse ocupados, trabajando, ayudar en casa, ¿no? Y muy importante tener una vida espiritual. No es, o sea, no entra en conflicto ser joven con tener una vida espiritual. Los jóvenes podemos tener una vida espiritual, los adolescentes también. Podemos aprender de Jesús, amar a Jesús, mantenernos ocupados. ¿Sabes lo que te digo? Y es muy importante porque es que parece que cuanto más eres joven, menos te tienen que interesar las cosas espirituales. Y no es verdad, no es verdad. Jesús nos enseña y es un ejemplo de que los jóvenes también pueden
estar encaminados con Dios y además es que es lo mejor porque es un periodo donde hay muchísima confusión, muchísimo conflicto, muchísimas fuentes de información que quieren en ese momento formar lo que es tu carácter, determinar lo que vienes, o sea, porque estás en un periodo donde estás construyendo tu persona, ¿no? Estás recibiendo un montón de información y como hemos mencionado que, por ejemplo, los hermanos de Jesús en ese momento no le querían, quizá eso le pudiera afectar, ¿vale? Entonces tenemos que estar en el camino de Dios para saber lo que es bueno, lo que es malo y con Dios siempre vamos a tener como esa fuente, ¿no? El objetivo, nuestro propósito, ¿verdad? Y es así. Entonces, hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que hayáis aprendido de la adolescencia de Jesús, que como hemos mencionado, no hay mucha información en la Biblia, pero para la poquita que hay, abarca muchísimo, porque nos muestra que durante estos años Jesús fue un niño como todos nosotros. Él obedeció en casa, él obedeció a sus padres también, se puso manos a la obra, hacía el bien para con otra gente, también tuvo problemas en casa, o sea, no era exento de esas cosas. A pesar de ser el Hijo de Dios, pasó por todas las cosas que nosotros también hemos pasado hasta hoy. Esperamos que os haya gustado este episodio y esperamos veros con nosotros en el siguiente episodio. Dios les bendiga. Porque se agitan las naciones, porque conspiran en vano. Se levantan reyes, se rompen cadenas, quieren sacudirse su mano.